y mejora la comunicación y el aprendizaje. Por lo mismo, no nos vemos ante el conflicto como un problema, no nos vemos como un ataque y la comunicación y el aprendizaje va a salir reforzado ahí. Cuando lo vemos como un problema, aumenta la inseguridad, se desvía la atención de los problemas reales porque antes lo veíamos, ¿no? Igual nos posicionamos en atacar al otro, igual nos posicionamos en eliminar al otro y el problema ha desaparecido de nuestra cabeza. Lo veremos luego también. Actitud hostil, con juicios erróneos, perdemos la perspectiva, no vemos cuál es el problema real, volvemos a quedarnos en lo nuestro y nos volvemos hostiles. Las personas se vuelven individualistas, en la misma línea que lo que estaba diciendo, y la comunicación es violenta y a la defensiva y las consecuencias al final no se ven, ¿vale? No hay una causa-efecto visible, pero sí que tiene unas consecuencias invisibles que al final pueden minar al equipo. ¿Hasta aquí todo correcto? Esto es la parte sencilla, ¿no? La parte teórica sencilla. Vale, vamos a ver esa pincelada que os decía, la diferencia entre resolver y transformar. Al final son dos aproximaciones diferentes. Cuando se empieza la ciencia esta de la gestión de conflictos, de lo primero que se habla es de resolución de conflictos, ¿no? Más adelante se observa que no habría que solo resolverlos, sino que habría que transformarlos. Entonces, digamos que en el tiempo, si cogemos una línea temporal, la resolución se empezó a atacar antes, en una primera aproximación, y la transformación ya viene posteriormente. En esta comparación podemos ver muy rápido las diferencias entre lo que es resolver y lo que es transformar. Cuando estamos resolviendo, nos preguntamos cómo damos fin a algo que no deseamos. Estamos viendo el conflicto como un problema. ¿Os fijáis? Que es, oye, queremos resolver algo que no es deseable, una situación no deseable. Cuando hablamos de transformación, lo que hacemos es, oye, ¿cómo convertimos esto que es destructivo, este conflicto, en una oportunidad para construir algo positivo? ¿Cómo transformamos y cómo utilizamos esto como una palanca? Ya la aproximación es totalmente diferente. ¿Dónde se pone el foco? Cuando hablamos de resolución estamos poniendo foco en los contenidos, qué es lo que está causando el problema, qué es lo que está sucediendo, ¿vale? ¿Cuál es la causa? Sin embargo, cuando estamos transformando, lo que estamos es centrándonos en las relaciones de los intervinientes en ese conflicto. Ya no es qué causa el conflicto, sino, oye, ¿cómo es la relación entre estas personas que entran en conflicto? ¿Cómo es la relación de estos grupos que entran en conflicto? El propósito es totalmente diferente también. En uno es conseguir un acuerdo y una solución al problema que genera la crisis. ¿Os dais cuenta cuando hay un conflicto y hay alguien que media, ¿no? El mediador. Y el mediador lo que está buscando es eso, es un acuerdo, ¿no? Es cerrar un poco la situación, aperlarla, firmar un contrato y a partir de ahí continuar. Pues esto. Eso es lo que haría la resolución de conflictos. Sin embargo, la transformación lo que promueve es un cambio. Lo que tiene que empujar es un proceso de cambio que incluya un quick win también, que incluya una solución inmediata, pero que no solo se centre en eso, sino que lo que busque es una solución a largo plazo. Un cambio constructivo que transforme el conflicto a largo plazo. Esto nos lleva a la visión temporal. Mientras que la resolución tiene un horizonte a corto plazo, la transformación es a corto, medio y largo plazo. Y luego la mirada al conflicto, ¿no? ¿Cómo mira, luego veremos niveles, cómo mira la resolución? Ve la necesidad de desescalar los procesos del conflicto, ve la necesidad de bajarlo de nivel. Sin embargo, en la transformación lo que intenta ver es simplificarlo mediante la división y viéndolo como una oportunidad para construir desde todos los elementos de ese conflicto. Y todos los elementos de ese conflicto es un poco lo que vamos a desgranar en los siguientes pasos. ¿Dudas? Para mí aquí lo chulo es pensar que que puedes elegir, que al final pensamos mucho en tengo un problema, quiero resolverlo, pero si somos capaces de disociarnos un poco de cuál es el problema, tienes la capacidad de elegir y, por supuesto, podrás elegir resolverlo si es algo que te duele mucho, ¿vale? O puedes elegir, oye, de aquí puedo sacar algo más. Siempre es una oportunidad, ¿no? Sí, dos aproximaciones diferentes y luego en cada momento pues, seremos capaces de aproximarnos de una manera o de otra.
Fran, ¿continúas tú un poquito? Si el biberón ese ya está. Sí, sí, sí. Venga. Perdonad. Nada, Vale. no, nada que perdonar. Decíais al principio, ¿no? Muy bien, que os he escuchado, ¿no? Que tiene que ver mucho con cómo interpretamos la realidad, ¿no? Los conflictos. Aquí tenéis dos imágenes que ilustran muy bien cómo algo que vemos desde posiciones diferentes parece que significan cosas diferentes, ¿no? Y al final, pues, tienes todo el control para pasar las slides, ¿verdad? Sí, sí, ¿Vale? sí, ¿Vale? me vas diciendo, Sí, sí, paso. sí, sí, pasa, pasa. Entonces, por ejemplo, a la hora de filtrar la realidad, que esto además, si alguno vinisteis a la sesión del Agility del año pasado, dedicamos una sesión de 2 horas enteras a hablar de la realidad, de cómo interpretamos la realidad, el proceso básico de cómo interpretamos la realidad, ¿vale? Es esto está sacado de la neurociencia y la PNL, ¿vale? Entonces, pues a partir de realidad, nosotros interpretamos a través de nuestros sentidos, ahí ya se produce el primer sesgo, ¿vale? A la hora de interpretar la realidad, porque pues, tú tienes unos sentidos más afinados que otros, el cerebro es incapaz a través de los sentidos de captar la realidad completamente, todo lo que ocurre a tu alrededor, y ahí tienes el primer sesgo, que es puramente físico, ¿vale? Biológico, ¿vale? Una vez que tú tienes que esa información llega a tu cerebro, tienes los primeros filtros mentales, generalización, omisión y distorsión, ¿vale? Esta es una de las razones por las que decimos que el 99,9% de los problemas del mundo son problemas de comunicación, nada más, porque ya simplemente asumamos todos que nos comunicamos muy mal, creemos que somos buenos comunicadores, pero no lo somos. Generalizamos, utilizamos el siempre, el nunca, cuando no son verdad. Omitimos mucha información porque creemos que tal y como pensamos nosotros, como interpretamos la realidad, que el otro tiene esos conceptos, que entiende esa información, que ha vivido esas experiencias y omitimos muchas cosas a la hora de comunicarnos y distorsionamos también, ¿no? Que es el tercer filtro. La información que nos llega acorde a nuestro mapa, le llamamos nuestro mapa mental, nuestro mapa de creencias, de valores, de experiencias, de dónde has crecido, de cómo te has movido, distorsiona el mensaje del emisor y hace que interpretemos esa información, ¿no? Lo vemos debajo, justo, metaprogramas, valores, creencias, el lenguaje, la cultura que tenemos cada uno, que no es lo mismo haber crecido en un sitio que en otro. Todo eso hace que la información que llega a tu cerebro se interprete de una manera diferente. Y eso es lo que hace que veamos la realidad de una manera diferente. Y todo esto desemboca en comportamientos, en nuestros comportamientos, en nuestras reacciones. No sé si alguno conoce lo que es la TCC, que es la terapia cognitiva conductual, ¿vale? Que es en lo que se basan hoy en día los psicólogos para hacer terapia en vez del psicoanálisis. Y es algo muy sencillo, y es todo pensamiento lleva una emoción, toda emoción lleva un comportamiento, ¿vale? Entonces, cuando vamos a observar conflictos, lo que vemos es el comportamiento, es lo que nos llama la atención, ¿vale? Y no solo los conflictos, siempre, ¿no? Entonces, si nos paráramos a pensar en qué es lo que está sintiendo esa persona en ese momento, qué estaba pensando que le ha llevado a sentir eso, y además es un círculo que se retroalimenta. Las emociones provocan nuevos pensamientos, los comportamientos provocan nuevos pensamientos y nuevas emociones, ¿no? Pasamos de ahí. Entonces, desde aquí, desde la PNL, si alguien no sabe lo que es PNL, programación neurolingüística, ¿vale? No vamos a entrar ahora, pero para que podáis buscarlo, podáis leer más sobre ello, ¿vale? Desde la PNL, pues tenemos varios conceptos importantes, ¿no? Que podemos aplicar a la gestión de conflictos. El primero y el más importante, el mapa no es el territorio. ¿Qué creéis que significa este concepto? Con esas palabras, con lo que hemos hablado hasta ahora, el mapa no es el territorio. Que la idea que tú tengas de algo no tiene por qué corresponderse con la realidad. Eso es, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de España. Tú te quieres mover, ahora ya no porque utilizamos GPS, ¿no? Pero tú tenías un mapa de España y dices, bueno, me quiero mover, utilizo el mapa para guiarme, pero eso no significa que eso sea España, ¿no? Pues nuestro cerebro funciona exactamente igual. Tú tienes un mapa en tu cerebro constituido por 4 patas fundamentales, ¿vale? Que son la familia donde te has criado, ¿vale? Que es súper importante, la sociedad en la que te mueves, ¿no? Tus valores, tus creencias, todo eso conforma tu mapa, ¿vale? Que es cómo interpretas la realidad. Entonces,
tu cerebro utiliza tu mapa porque es la manera sencilla de relacionarte, es la manera rápida, porque como ocurren tantos estímulos alrededor nuestra, tenemos que responder muy rápido a todos ellos, aunque no nos demos cuenta, ¿vale? Por eso hay que hacer un esfuerzo. Es una habilidad también, es un skill, es aprender a pararte a pensar un segundo para poder reaccionar ante todo lo que está a tu alrededor, ¿no? Entonces, el concepto más importante es el mapa no es el territorio, nada más que interiorizar eso, que es tan fácil decirlo, ya te ayuda a ver el mundo de una manera absolutamente diferente. Lo que yo tengo en mi cabeza y lo que otra persona tiene en su cabeza, a la hora de hablar en vuestra vida real, en el trabajo, da igual. ¿Cuántas veces no os ha pasado que estáis en una conversación, os interrumpís hablando, en vez de preguntarle a la otra persona, ¿qué quieres decir con? Directamente interrumpimos. No, eso no es así. En vez de pararnos a preguntar a qué quieres decir con... Y mirad, os pongo un ejemplo que me pasó ayer concretamente, ¿no? Que había una persona, estábamos hablando de liderazgo y cuando yo me di cuenta que no nos estábamos entendiendo, yo le pregunté, ¿qué es para ti liderar? Me contestó, pues liderar es tener el poder. Y dije, vale, ahora ya sé por qué no nos estamos entendiendo. Entendemos cosas diferentes, ¿vale? Segundo, mente y cuerpo son interdependientes. ¿Qué creéis que significa esto aplicándolo a la gestión de conflictos? Venga, lanzarse. Da igual, si aquí no hay que acertar, hay que participar. Que a veces, aunque pienses una cosa, tu cuerpo actúa diferente o se malinterpreta también cómo actúas ante algo que te dicen. O... Mente y cuerpo está tan relacionado, ¿vale? Que siempre podemos observar lo que está pasando en el cuerpo y en la cabeza, ¿vale? Siempre podemos observar las dos cosas a la vez. Esto es importante, el saber leer el lenguaje corporal de las personas, ¿no? El aprender también a saber qué les está pasando dentro de ellas, ¿vale? Y de hecho tanto es así que de manera natural el cuerpo, aunque no lo parezca de esta manera, ¿vale? La interacción física reacciona a nivel cerebral por encima del pensamiento consciente, ¿vale? Esa es la razón por la que en una situación de peligro tú echas a correr y no te has dado ni cuenta, no eres ni consciente del pensamiento, ¿no? Siguiente, la posición de tu observador determina tu realidad. Esta la hemos visto antes, ¿no? Con el 6, el 9, según donde te posiciones, lo que estás viendo es algo diferente, ¿no? Escucháis de fondo a mi niño que está por aquí liándola. Sí, sí. ¿Vale? Bueno, siguiente, todo pensamiento tiene una reacción física. ¿Cómo interpretamos esto? Que hay que a veces tenemos esa sensación de querer correr, ¿no? De querer salir, ejemplo. Por ejemplo, cuando la gestión de conflictos tiene que ver mucho con la parte emocional, absolutamente, gestión emocional, ¿vale? Que hoy no lo vamos a ver porque es un tema que da para una charla por sí mismo, ¿no? Pero efectivamente nos da por correr o por la parálisis, ¿vale? Que también puede ser, ¿vale? Lo importante es que todo pensamiento, no solo los relacionados con conflictos, tienen una reacción física. A veces son tan pequeños, casi imperceptibles, y el aprender a leer ese lenguaje corporal, el detectar cuando alguien está tenso en una reunión, cómo cruza los brazos, los gestos que hace con los hombros, cómo tuerce ligeramente la boca, hacia dónde miran los ojos, todo eso nos da muchísima información, ¿no? Que podríamos aprender a leer también y que es muy útil a la hora de gestionar conflictos. Y por último, una idea aceptada en el inconsciente solo se va si es reemplazada por otra idea. ¿Qué os dice esto en relación a la gestión de conflictos? Esto yo lo veo como que tiene que ver con el desaprender, ¿no? Como que tenemos integrados algunos conceptos, algunas ideas y hasta que no lo desaprendemos y tenemos otras ideas que mejoran, pues no se van a ir, sino que en una situación de estrés, por ejemplo, va a salir lo que tenemos dentro. ¿Puede ser? Más o menos. Estás muy cerca, ¿vale? Cerca, el concepto de desaprender y aprender, ¿vale? A nivel biológico tiene que ver con el crear autopistas neuronales, con el romper enlaces y crear otros nuevos que hace que de manera rápida seamos capaces de reaccionar ante lo que estamos pasando, ¿vale? Y aquí
tiene que ver con eso, pero es un poquito más profundo, porque aquí lo que está diciendo es esos pensamientos que tú tienes, los juicios, es imposible no tener juicios, ¿vale? Porque los necesita el cerebro para poder sobrevivir. O sea, cuando hablamos de, no, es que no tienes que enjuiciar, no, lo que tienes es que ser consciente de tu juicio y elegir actuar, elegir pensar de otra manera, porque eso es absolutamente natural. Entonces, aquí lo que hacemos es decir, vale, si sabemos que nuestro cerebro funciona así, lo que tienes que hacer es reemplazar tu juicio por otro. Mientras no seas capaz de reemplazar tu juicio, tus prejuicios, como lo quieras llamar, por otros nuevos, no simplemente puedes decir, pues elimino este pensamiento y ya está, tiene que ser reemplazado por otro. ¿Vale? Pero esto no se refiere a que la idea desaparezca, se refiere a que sea dominante o se convierta en un juicio. Tú eres capaz de tener varias ideas contradictorias entre sí. Lo único que ocurre es que a una le das crédito o validez y a las demás no. No desaparecen las ideas. Por ejemplo. Bueno, los prejuicios, como decimos, se reemplazan por otros. Esas ideas previas que tú puedes tener sobre algo, por ejemplo, yo pienso que X es bueno o malo, de repente descubro más información sobre X y entonces ya dejo de pensar que es bueno o malo. Me doy cuenta de cosas nuevas, estoy reemplazando un pensamiento por otro. Pero como dices, no desaparece el pensamiento de es bueno o malo sin más. Tiene que ser reemplazado por otra cosa, por la concepción que tenemos sobre las cosas. Tú no borras de tu memoria un concepto, lo puedes reemplazar por otro. ¿Vale? Avanzamos. Vale, y aquí ya tenemos el caso práctico, ¿vale? Que vamos a ir a analizar. Entonces, por aquí tenemos a José Enrique que nos ayuda con la facilitación. Os ha colgado el documento, un documento PDF, ¿no? Está en el chat. Sí, está en el chat. ¿Vale? Para que podáis descargarlo. En el PDF tenéis toda la presentación que estamos viendo y por lo tanto tenéis el caso práctico, ¿vale? Lo que va a hacer ahora José Enrique es, nos vamos a dividir en grupos, ¿vale? Y vamos a analizar durante 15 minutos cada uno de los conceptos que vamos a ver ahora. Fran, ¿nos damos antes 4 minutos para que lean el caso? Que sí, se descarguen, descargaros el documento, leeros el caso, que son estas 2 páginas, ¿vale? Y luego yo creo que mejor nos leemos el documento todos y luego nos separamos. Y primero vemos el primer concepto, que es el de... Eso es. Fran, ¿por grupos de 7 os va bien? ¿Cuántos somos ahora mismo? Somos 15, entonces estamos nosotros. Sí, pero yo no estoy que, y vosotros 2. Claro, por eso grupos de 6. Seríamos 12, yo diría que 3 grupos de 4, ¿vale? Para que puedan hablar un poquito mejor. Ok. Bueno, ir leyéndonos el documento y luego vemos el primer concepto, que eran niveles, ¿no? Sí. Ya lo que vamos a hacer a partir de ahora, vamos a ver 4 conceptos, ¿vale? Además de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y para cada concepto lo que queremos es que durante 15 minutos en equipo analicéis ese caso práctico que os presentamos desde cada uno de esos conceptos. Bueno, ¿habéis podido leerlo? ¿Lo tenemos? ¿Hay alguna duda? ¿Tenemos conflicto aquí o no? Sí, claramente. Tenemos conflicto. Muy bien. Partimos de una buena base, entonces. Vale, pues... Vamos al Fran, ¿pasamos? Sí. Venga. Vale. Dale, David. Venga, vamos a ver el primer punto que queremos observar en este conflicto, en este caso práctico, son los niveles de conflicto. Seguro que los habéis visto bastantes veces. Como niveles de conflicto tenemos primer nivel, problema a solucionar, y a partir de ahí pasamos escalando a niveles superiores y cada vez un poco más complejos, ¿no? Altercado, liza, cruzada, guerra mundial. En esta slide tenéis un poco los puntos de cada uno de estos niveles. La situación en un problema a solucionar es información compartida, lenguaje abierto lenguaje abierto basado en hechos. Y las consecuencias de un conflicto en este nivel pues son diferentes opiniones, malentendidos y objetivos diferentes, ¿no? Veis que un problema a solucionar pues es el nivel más bajo del conflicto.
Según vayamos subiendo, las cosas se van poniendo peor. En un altercado ya empezamos a coger y tener una protección personal de mis triunfos. Empezamos a tener un lenguaje oculto abierto ya a interpretación, ya no estamos basándonos en hechos. Hay un distanciamiento. Las discusiones ya no solo en el entorno de trabajo, sino fuera del entorno del equipo, con debates totalmente paralelos, ya un poco más oculto. Y bromas un poquito ya demasiado pesadas, un poquito fuera de tono. Liza. La situación, el objetivo es ganar o llevar la razón, ya estamos discutiendo por llevar la razón, el lenguaje ya es duro y con ataques personales y las consecuencias es que se produce una ansia de ganar que produce la pérdida de interés del resto de personas que se echan a un lado y la búsqueda de culpables. Por otro lado, la cruzada ya es la protección del grupo como objetivo primordial, el lenguaje empieza a ser tajante y alcanza niveles ideológicos y no es suficiente con resolver la situación. Como la otra parte no va a cambiar nunca su postura, hay que hacer que la otra parte desaparezca. Y ya, el máximo nivel, guerra mundial. El objetivo es destruir al otro, el lenguaje ya no existe, si existe es muy escaso, y ya no es posible juntar a las dos personas o los dos grupos que estén en este mismo nivel y la interacción siempre es muy destructiva. Siempre es a nivel personal, a nivel profesional también es súper destructiva y bueno, si estamos en este nivel, como veis es imposible gestionar nada, habría que ir bajando de niveles, habría que desescalar. Entonces, con estos 5 niveles de conflicto, lo que queremos es ahora separaros en esos 3 grupos, os vamos a ir separando de manera aleatoria, ¿no, José Enrique? Y en cada concepto los vamos a separar de manera aleatoria y así pues vais conociendo a los diferentes participantes que estamos aquí y vais compartiendo las ideas con cada uno de los conceptos. Entonces... Una cosilla, David. ¿Sí? Recordad, este ejercicio, ¿vale? No tiene una solución concreta, ¿vale? Recordad que, como hemos visto antes, la interpretación de la realidad es diferente. Entonces, lo rico de esta sesión, es no solo que analicéis el conflicto y que os paréis a verlo de una manera diferente, sino que también hagáis ese ejercicio de entender al resto de personas que están en vuestro equipo, de ver cómo lo ven ellos, de comprender, de que podáis debatir de por qué yo lo veo en el 2 y tú lo ves en el 1 o tú lo ves en el 4. Esa es la parte que creemos que es más rica, ¿no? El aprender a ver en las otras personas qué es lo que hay, así también lo practicáis, ¿vale? Eso es. Vale. Entonces, con esa idea, ¿vale? Y con la pregunta, ¿en qué nivel está nuestro conflicto? Este enfermero salado y su supervisor, ¿en qué nivel está? Nos separamos. Yo creo que nos podríamos separar, no sé, Fran. ¿No estáis juntos, vosotros dos? Ya no. os he puesto en salas diferentes. Vale, perfecto. Luego nos moveremos, ¿no? Por cada una de las salas. Podéis moveros. Vale, podemos poner un temporizador a esas salas también, ¿no? Para que luego sale la gente 15 lo vea. minutos, me dijo Fran. Quizá algo menos para que podamos hablar. Para en este 10 minutos. Venga. 10, vale. 10 minutitos para este primer concepto. Ok. Venga, y luego compartimos un poco las ideas. ¿Alguna duda ahora que estamos todos juntos? ¿Os parece que deje a un grupo en la sala esta principal, casi con la grabación se verá cómo interactúan y creo dos grupos? Vale, genial. Vale, pues nada, chicos, yo aquí como mero observador, si queréis empezar a plantear vuestros puntos y conversar, yo solo os lanzo la pregunta. ¿En qué nivel pensáis que está el conflicto? Yo pienso que, no sé si calificarlo como nivel alto, lo que veo es diferentes conflictos, diferentes problemas a resolver y diferentes conflictos, y me temo que no solamente con la persona que está con el enfermero salado, sino que creo que hay más cosas que solucionar en cuanto a la gestión del hospital. Muy bien, Sergio. Y entonces, los diferentes conflictos que ves, ¿eres capaz de situarlos en los 5 niveles? A ver, es verdad que es un sector que desconozco totalmente, con lo cual tampoco sé exactamente, quizá es muy atrevido, ¿no? Decir o dar, digamos, algún tipo de solución, pero, por ejemplo, el primer conflicto que veo es evidente que es de esta persona que llega tarde a esas operaciones, esas intervenciones, y por muy profesional que sea y muy especialista que sea,
Y creo que es muy bueno y que aporta mucho valor tener una relación, como parece ser que tiene, excelente con todos los compañeros por su forma de ser. Creo que eso no quita para que, evidentemente, es una falta de responsabilidad llegar tarde y sobre todo en este caso que estamos jugando a lo mejor con la vida de una persona, con lo cual creo que es algo para hablar con él y obtener también su feedback, por supuesto, y a lo mejor es que al hospital le falta un entorno más adecuado, como una especie de café para hablar con compañeros, y a lo mejor sería una solución, y es lo que él puede echar en falta y lo que hace que no cumpla, digamos, su trabajo en cuanto a tiempos. Eso sería un poco la visión que tengo como primer conflicto, y dar una especie de solución positiva, porque no minusvalorar esa parte que para él es importante y seguramente pueda ser importante también para el entorno del hospital. Gracias, Sergio. Sin entrar a valorar ya situaciones, sobre esto que nos ha contado Sergio, ¿alguno puede coger y clasificar si es un problema solucionar, si es un altercado, si es una liza, una cruzada o una guerra mundial? Yo lo que veo es que no es tan grave de momento, porque no se ha llegado a las manos, ¿no?, por así decirlo, y sí que veo la parte de altercado que, por lo que he leído, que puede haber bromas, puede haber distanciamiento seguro y discusiones paralelas, pero todavía no se ha llegado a afrontar, ¿no?, o a confrontarse. No veo que hayan llegado a confrontarse. Sí que se ha hablado, pero no tan alto nivel de conflicto. No sé cómo lo veis el resto. Sí, yo lo veo más incluso problema a solucionar todavía. O sea, yo creo que es más un tema de las diferentes percepciones que había, ¿no? Porque esta persona es verdad que está, por ejemplo, juntando más de 2 días de asuntos propios, está haciendo algo que él sabe que no debe hacer, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo, la idea que se lleva es que cuando habla con esta otra persona, que es quien se está quejando, ¿no?, le parece que el sistema es muy rígido, luego es como que le está dando la razón, ¿no? Yo creo que a lo mejor él piensa que no lo está haciendo tan mal, ¿no? Sí, también puede estar en el problema a solucionar. Yo he visto que fuese altercado porque hay por la situación de protección personal de mis triunfos. O sea, la persona, el enfermero, sí que está intentando proteger pues sus días, quiere ir a esquiar, quiere hacer realmente lo que quiere hacer al margen de los límites que hay puestos en su trabajo. También veo un poco falta de límites en cuanto al qué puede hacer y qué no. Yo también añadiría que, o sea, según lo que pones, es muy profesional, pero solo en un apartado de todas las operaciones, o sea, en uno de los sectores. Cuando le mueven al resto, o sea, los médicos se quejan de que a lo mejor es más lento o es menos proactivo que otras personas, que lo que está haciendo es forzar un poco que siempre le mantengan esa unidad de traumatología que es lo que a él le gusta. Entonces, para mí eso también roza un poco el altercado, porque como ha dicho Serena, está protegiendo un poco lo que a él le gusta. No sé si no deja ver si se aposta o no, pero como que es muy bueno una cosa y no fomenta ser tan bueno en el resto de áreas. Bueno, también puede ser esto que comentáis por una falta de intereses, es decir, habría que ver a una persona, claro. Si a ti te dicen, venga, a partir de hoy tienes que ser multidisciplinar y tienes que aprender estas 5 o 6 técnicas, pues a lo mejor hay 2 o 3 que te apasionan y otras 2 que te aborrecen. Entonces habría que ver también un poco a nivel personal, ¿no? O el equipo, en este caso de cirugía, o el equipo de enfermería, ver un poco cada uno por dónde se mueve, al menos tener esa información, me parece importante. Aquí lo que veo es que a lo mejor también entra el miedo, ¿no? Miedo de esta persona a cambiar, a salirse de su zona de confort. Puede ser. Por lo que habéis dicho, Daniel y Sergio, sí que lo he interpretado yo así. Puede ser que simplemente sea una zona de confort. Sí. Bueno, luego vamos a entrar también en eso, ¿no? En necesidades, en intereses y tal. Pero bueno, en cuanto a niveles, lo estoy situando entre problema solucionar y altercado, ¿no? Tenéis opiniones un poco dispares, pero más o menos nadie piensa que es una guerra mundial, ¿no? No parece. Yo a veces he pensado, en cuanto a poniéndome en la piel de esta persona, si el nivel liza le puede llegar en algún momento que el objetivo sea ganar o llevar la razón, dado que es una persona que actúa un poco como líder en cuanto a su forma de ser, su forma de tratar a la gente. Sí que tiene un poco ese rol de líder y no sé si a veces su objetivo es decir, ¿veis cómo yo tengo la razón? Es la
la organización la que es encorsetada, la que es rígida, la que no nos deja cogernos las vacaciones de esta forma, la que... Entonces no sé si se puede mover también en ese nivel. Me ha gustado porque además como está ese nivel, se buscan culpables, sí que se puede llegar a buscar la culpabilidad en otros organismos, como en este caso la organización que nos ha impuesto esto. Exacto. Complicado, ¿eh? Es complicado. Teníamos casos más sencillos, pero bueno, era por hacerlo bien, ¿sabes? Es que vamos poco a poco subiendo de nivel y no sé si acabaremos al final en guerra mundial. Yo creo que ahí está un poco el punto. O sea, hay como muchos, durante todo el texto, como muchos pequeños conflictos que a lo mejor son problemas a solucionar, pero que todo el conjunto de esos problemas a solucionar está organizando un problema mucho más grande. O sea, al final, si solo hiciera lo de cogerse la pirata de 2 días juntos, hablar con compañeros, pillarse una semana y esquiar. Claro. Si solo hiciera lo de no querer ir a un quirófano en específico, claro. O lo del café 15 minutos tarde, pero al final cuando empiezas a unir, al final generas un problema muchísimo mayor. A lo mejor es no haber atajado el problema antes. Es que tú imagínate en un trabajo en el que una persona de este tipo que tenga esas dotes, no sé si tiene dotes de liderazgo, pero al menos sí que es una persona que tiene influencia sobre gente, te vende la moto, aunque tú estás allí y sabes perfectamente cómo funciona el hospital, ¿no? Pero claro, él va a poner todo lo negativo, y va a decir, no nos dejan coger los días de vacaciones de esta forma, me estoy tomando un café y es que me lo tengo que tomar en un trago porque tengo que entrar al quirófano porque son súper estrictos. Claro. Y encima, entonces es una forma de llevar a la gente a tu terreno y poner como único culpable la gestión del hospital, que seguramente tenga buena parte de culpa, pero yo creo que se lo va a tomar como algo personal y como un objetivo, que el objetivo sea realmente que él lleva la razón y que es la organización la que no sabe o no quiere hacer las cosas. Entonces sí que puede sumar mucha gente a su favor. Es que entonces estamos escalando un nivel más arriba. Claro, por eso digo que no sé, que es complicado, ¿eh? O sea, habría que... Es verdad que con un texto solo es difícil, ¿no? Habría que meterse mucho más en la historia, pero... Habría que tomarse un café con él. Claro. Un café largo. No, o trabajar allí, porque a lo mejor... Parece que llegas tarde. Claro, no, y yo estoy seguro que somos humanos y la percepción también es distinta. A lo mejor a ti llevas un mes y te has cogido las vacaciones cuando tú has querido, te cuenta toda esta película y te suena un meeting, ¿no? Rollo... Pero cuando has tenido a lo mejor 2 o 3 experiencias parecidas y una persona así con influencia te cuenta todo esto y dices, joder, es verdad. Sí, o sea, te condiciona. Claro, te contagia. Entonces dices, es verdad lo que dice este tío, ¿sabes? Entonces, sobre todo si te han, digamos, puteado un poco, me han jorobado las vacaciones de tal, y este tío te empieza con esas, ¿sabes? Con ese salero gaditano te empieza y tú dices, joder, es verdad, tiene razón este tío. Al final vamos a ir a la guerra mundial. Estoy de acuerdo con Sereno. De hecho, ya estamos volviendo de la otra sala. Perfecto. Bueno, chicos, lo habéis dejado ahí entre altercado liza y habíamos empezado con problemas a solucionar, pero bueno. Yo realmente el nivel problema a solucionar sí que no lo veo. No lo veo. O sea, concretamente puedes tener en todos estos conflictos, puedes tener uno que sea un problema a solucionar, pero creo que ninguno de ellos es simple, sinceramente. Hombre, por ejemplo, el llegar tarde es un problema a solucionar, es objetivo, el tío llega 15 minutos tarde y tenemos una... Sí. O sea, eso es fehaciente, hay 15 minutos tarde, tío, lo estamos viendo. Claro. No, y aparte no una vez, que te dice que tarde cada 5, o sea, que es bastante habitual. Eso es. O sea, que para mí es eso, un poco la suma de muchas pequeñas cosas de diferente valor, lo que sí que establece un poco al final el estado, como hemos llegado a Liza, ¿no? Pues, sí. Mira, por ejemplo, no tanto cruzada, pero... Decís, que llegue tarde, algo tan sencillo es un problema a solucionar, porque estás mirando el comportamiento, ¿vale? Y si nos fuéramos a mirar la parte emocional o el pensamiento, ¿qué es lo que hay detrás para que Jaime llegue tarde? Hombre, claro, ya lo sumes un poco. A lo mejor ahí, ya que hemos altercado, ¿no? Él está mostrando que tiene poder sobre el tiempo de los demás. O sea, al final llega tarde porque quiere. 15 minutos siempre y es porque puede hacerlo. Entonces ya estás con un lenguaje que no está mostrando, que el acto no muestra, pero que el tío sí. Que puede que haya más ahí, ¿no? De lo que se... Claro. Bueno, también nos falta información, habría que ver o preguntarle a él por qué llega tarde. Una omisión aquí, ¿verdad?
Claro, es que eso es primordial, porque ¿por qué llegas tarde? Vale, sí, porque ¿de verdad que es porque te estás tomando café o por...? O sea, pero hay que saber por qué. Ese es el punto de vista, que también tenemos esta historia está contada desde el punto de vista del gerente. Habría que hablar con los compañeros y habría que hablar con ellos, ¿no? Muy buena esa, sí. Claro, exacto. Punto de vista. Exacto, chicos, exacto. pasamos al siguiente tema. ¿Tú, Fran, qué dices? ¿Les dejamos un poco más o pasamos? Hasta aquí simplemente ver cómo con algo tan sencillito que en los niveles empezamos a abrir cosas que no estábamos viendo inicialmente, se empieza a ver, ¿sí? Sí, ¿vale? Continuamos, venga. Pero, ¿habéis hecho una apuesta en común o algo así? Es que acabamos de llegar, no sé si habéis llegado todos a la vez, pero da la sensación de que llevabais un rato ahí hablando. No la hemos hecho, lo que pasa que como vale. estamos en esta sala y no habíamos terminado un poco el círculo... Vale. Nada, era solo por saber en qué punto estábamos, nada más. Sí. Cuando terminemos los 4 conceptos, el tiempo que ya nos sobra a todos ya es puesta en común de todo junto, cuando vayamos todos juntos. Así lo teníamos preparado y esto me recuerda que os teníamos que decir que fuerais apuntando un poco, ¿vale? Porque no vais a estar en el mismo grupo, nos vamos a mover de manera aleatoria y entonces eso va a hacer que luego al final tengamos muchas más cosas que contar, pero para que no se nos olviden, id apuntándolas. Y si me permites, David, la reflexión también de qué os ha parecido más curioso, más impactante en cosas que hayan podido decir vuestros compañeros de equipo. Pues yo no me había parado a verlo así o yo no lo entiendo así. Lo que más, para que luego comentemos al final, qué os ha sorprendido, ¿no? De cómo lo ven vuestros compañeros. Correcto. Venga, pues venga, dale tú. Venga, vamos a hablar de causas de los conflictos, ¿vale? Hemos dicho que nuestra reacción primaria ante el conflicto es nuestro comportamiento, ¿vale? Es condicionado y es algo natural y humano y tiene mucho que ver con la parte emocional. Estábamos hablando antes, aunque no vamos a dedicar a hablar de la parte de gestión emocional porque es muy complejo y, como decíamos, da para otra sesión. La gestión emocional nos permite poner el foco no en el conflicto, sino en la causa, ¿vale? Y esto es muy importante. Normalmente interpretamos la realidad de manera muy rápida, sobre todo cuando nos toca a nosotros, emocionalmente, nos vamos al conflicto y no estamos viendo la causa. ¿Pasa, David? Y es importante, ¿no? Este concepto es importante y el conflicto es un resultado. El conflicto es el resultado. Entonces nos vamos al resultado en vez de ver qué hay detrás, qué es lo que ha causado el conflicto. Entonces, estos son las causas habituales de los conflictos. Esto está sacado de un libro que se llama Resolving Problems at Work, ¿vale? Un libro de Goldsmith. Lo pongo en el chat, ¿vale? Os lo escribo ahora por aquí y os lo voy a contar un poquito. ¿Vale? Ya lo he puesto. El iceberg de los conflictos es que podemos decir que lo que vemos es el conflicto o el problema, ¿vale? Que es a donde nos vamos normalmente, y debajo de eso, ¿qué tenemos? Pues el primer tema, y además si tratamos de ver esto como con la TCC, que os he dicho antes, pensamientos, emociones, comportamientos, ¿vale? Vais a ver que cuadra mucho. La primera parte es la personalidad, ¿vale? El nivel más cercano a la superficie es la personalidad. Simplemente nuestra manera de ser a veces puede ser interpretada por otras personas como que hay problemas y quizás ni siquiera los hay. A lo mejor mi manera de comunicarme, ¿vale? Es como más violenta, ¿no? O soy más impetuoso a la manera de comunicarme y otra persona puede sentir a lo mejor que es más retraída, que le estoy atacando y en realidad ni siquiera existe un conflicto, simplemente es la personalidad. Y en realidad no existe el conflicto, pero el conflicto se genera a partir de la interpretación de que yo puedo estar atacando a una persona, ¿no? Es el ejemplo que yo pongo. Entonces, lo primero es pararnos a pensar en la personalidad. Oye, ¿esto tiene que ver con la manera de ser de las personas que tienen el conflicto? Oye, pues quizá sí o quizá no. Debajo viene ya la parte emocional, ¿no? Que es que esto a mí me duele. ¿Por qué me duele? ¿Por qué emociones tengo? ¿Tienes ira? ¿Tienes miedo? ¿No? Que son cosas que son las dos emociones que generan principalmente conflictos. El miedo y la ira, ¿vale? Sin entrar mucho en la parte emocional, decir que las emociones, la diferencia entre emociones y sentimientos, ¿no? La emoción es algo puramente físico que existe en el cuerpo. El sentimiento es cómo me siento yo respecto a esa emoción que siento en el cuerpo,
¿vale? Entonces, las emociones básicas, que son la alegría, el miedo, la sorpresa, la tristeza, ¿no? Y luego los sentimientos ya, pues todos los que tenemos, ¿no? Pues esas emociones que tenemos en un momento, ese miedo y esa ira, son los que generalmente causan los conflictos, ¿no? Ya bajamos un poquito más y ya nos vamos al nivel de pensamiento. Hemos dicho antes comportamientos, emociones, pensamientos. Y a nivel de pensamientos, el que está más arriba, el más fácil de detectar, son intereses, necesidades y deseos que tienen las personas, ¿vale? A lo mejor yo tengo un interés por un aumento de sueldo o tengo el deseo de conseguir un puesto de trabajo y estoy compitiendo con otra persona o lo que sea, ¿no? Entonces, pues aquí ya el detectar cuáles son los intereses, necesidades, nos puede ayudar a ver cuáles son las causas que están generando el conflicto, ¿no? Ahora veremos en el caso de nuestro enfermero dónde estamos en este punto, ¿no? Y ya bajando ese nivel de pensamiento, para que haya esos intereses y necesidades, a la vez hay una percepción individual, ¿vale? De cada una de las partes, de cómo lo están viviendo, y esto tiene mucho que ver con la autoestima. Aquí ya estamos entrando en la parte profunda de la persona. La autoestima de las personas es uno de los grandes generadores de conflictos. Como yo, hay cosas en las que me puedo sentir inseguro, insegura, no tengo autoestima, no me quiero lo suficiente, eso provoca ciertos pensamientos, ciertas creencias, a su vez provoca emociones y hace que me comporte de esa manera. Entonces ya es muy inconsciente. Aquí ya estamos en una parte muy inconsciente, muy difícil de empezar a ver, ¿no? Más abajo, expectativas profundas. Esto ya son pensamientos que se empiezan a anclar en el tiempo, ¿vale? Por ejemplo, joder, es que yo llevo 10 años trabajando en esta compañía y ese ascenso me lo merecía yo. Ya empiezas a tocar expectativas profundas y eso desemboca en un conflicto donde las partes son incapaces de ver, porque es de manera inconsciente, dónde está la causa. ¿Vale? Aquí ya tenemos que empezar a inferir y por eso no tenemos que juzgar, sino tenemos que empezar a preguntar, oye, ¿y esto por qué? ¿Y esto qué te ha llevado a? ¿Y de dónde viene esto? ¿Qué hay detrás? ¿No? Empezar a preguntar. Las expectativas profundas que tenemos, si yo os preguntara a lo mejor hace 10 años qué expectativas teníais, ¿no? Sobre vuestra vida, si se han cumplido hoy o no, y a lo mejor podríais empezar a descubrir alguna cosa que no ha funcionado, que no ha salido como vosotros queríais y que os ha llevado a algún conflicto. Y a lo mejor con esa pregunta, ahora en frío empezáis a pensarlo y os dais cuenta, ¿no? Y ya por último, en la parte más profunda de ese pensamiento, problemas no resueltos en el pasado. Y esta es la razón por la que decimos que los conflictos, bien sea resolverlos o transformarlos, no los dejes pasar. La tendencia habitual del ser humano es la de evitar los conflictos, ¿vale? Hoy no vamos a poder entrar en el test de Thomas Kilmann, pero que lo anotéis también para que lo podáis buscar, que es el test de personalidad de manera natural frente a los conflictos. Y dentro de esas 5 personalidades hay una que es la evitadora y es muy común, especialmente en los equipos. A nivel personal no tanto, pero en los equipos, en las organizaciones, tienden a evitar los conflictos. Y eso hace, como hemos visto antes, que huir de los conflictos, pues que no te comuniques, que interpretes la realidad de una manera diferente y sobre todo y más importante, que el conflicto se enquista en tu cerebro, se enquista ya para siempre, no lo resuelves y aunque tú no te das cuenta, los pensamientos que tú tienes de manera inconsciente están condicionados por esos conflictos que no has resuelto en el pasado. Y esto ocurre a todos los niveles, ocurre en el trabajo, ocurre con los amigos, ocurre con la familia, cuando te das cuenta de que has estallado y a lo mejor es por algo que estaba anclado ahí hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues desde ahí os recomendamos que siempre que podáis, pues de una manera u otra, que no lo ocultéis, ¿no? Y estas son más o menos las causas, ¿vale? En niveles de profundidad de los conflictos. Y no sé si tenéis dudas y si no, lo que hacemos es, nuevamente nos vamos por equipos y debatimos sobre en nuestro conflicto, en nuestro caso, cuál es la causa subyacente del conflicto, ¿vale? 10 minutos también. 15 minutos. Esta va a ser un poquito más larga. 15 minutitos, sí. Pues nada, os envío ya, ¿vale? Ok, vamos al lío. ¿Qué veis ahí?
Yo, en principio, sin repasar el documento atentamente, veo un conflicto de intereses. ¿Cuál, concretamente? Pues que este hombre, Jaime se llamaba, quiere irse de vacaciones en unos plazos o en un formato que no es el que la empresa le permite o la dirección le permite, y aparte también el tema de la rotación de quirófanos, que él no quiere rotar, no sabemos exactamente la causa porque no nos la dice, pero él parece que no está de acuerdo en rotar porque dice que pierde efectividad, que sería una pérdida de tiempo. Él ya es especialista en un tema que le ha costado mucho, ¿no? Especialista Eso es. y que lo ve una pérdida de tiempo. Es que yo creo que es el problema de base, ¿no? Yo creo que es yo es el que veo fundamental, que es donde centra, yo creo que todo, ¿no? Porque luego al final todo lo rodea sobre eso. Pues tú me estás diciendo que quieres que vaya a otro tipo de quirófanos, yo no quiero, yo quiero especializarme en esto y no en otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que todo se rodea en base a eso. Bueno, pues si tú no me dejas hacer esto, pues yo luego me rebelo y ya no doy más mi brazo a torcer en otras cosas que a lo mejor podrían ser fáciles, ¿no? Yo a priori también es lo primero que veo, un conflicto de intereses, pero es que si voy un poquito más allá, voy, como en la otra ocasión, voy escalando un poco y subo a percepciones individuales y autoestima, porque no sabemos en realidad qué le pasa al chico este y él a lo mejor tiene una percepción de la realidad, de su realidad, incluso a lo mejor tiene problemas de autoestima y por eso no quiere cambiar de especialidad o no se encuentra a gusto en esas rotativas. Bueno, yo voy a ir escalando un poquito, porque a priori veo los intereses, pero no, voy a escalar. Claro. Es que ves el sesgo de la persona que lo está contando, ¿no? Al final es como que él lo ve de una manera y no estás viendo la otra parte, que también creo que podría ser interesante. Yo sí que veo también una intencionalidad que no sabría dónde meterla, ¿no? Pero quizás también porque quien leo el texto es la persona que se está quejando, por así decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, dice algo así como que él le pide 2 días de asuntos propios, los acepta, ¿no? Pero al mismo tiempo, por detrás, se está cambiando para coger 3 días más con los compañeros y él es consciente de que no le está diciendo a su responsable esto, ¿no? De alguna manera sabe que se está saltando la normativa, que es igual para todos, y sabe a quién decírselo y a quién no decírselo, ¿no? Entonces hay una intencionalidad que no sabría dónde meter, que evidentemente genera también mal rollo, ¿no? Dentro de lo que hay. El supervisor se mosquea, ¿no? Porque no hay una regla escrita, todo el mundo cambia turnos, pero sabe que ha habido esa intencionalidad de qué cabrón, me ha pedido 2 días por aquí, los ha juntado los otros 3 por allí y se ha ido. Por eso, sí. Bueno, acabo de recordar ahora que el Jaime, el enfermero, conocía a Irene, ¿era, no? Al maestro de Irene. Al maestro de Irene. Bueno, no sé, a lo mejor hay también problemas del pasado que vamos a ir bajando un poquito a la base del iceberg. No sabemos tampoco si tiene Jaime algún tipo de problema no resuelto. No hemos hablado con él, no sabemos su visión. Ahí no lo sabemos. Sí sabemos que con el maestro se lleva muy bien y que eso es consecuencia de que Irene también le quiera, ¿no? Vale. Y de personalidad, porque al final el tío es muy gracioso, muy dicharachero, le quiere mucho todo el mundo y entonces es como que tiene justificación para llegar tarde a todas las operaciones. O sea que eso ahí sí parece que es medio claro, ¿no? Que hay un problema de personalidad. Personalidad genera conflictos de alguna manera, ¿no? Porque además él como que se justifica a través de su personalidad y a la vez su personalidad provoca que la gente quiera estar con él y que le llame para tomar un café y él se deja querer, ¿no? Por decirlo de... O yo lo interpreto así, él se deja querer. Yo no diría que es culpa suya, pero sí diría que su personalidad está al menos contribuyendo al conflicto en este caso. El gerente no la conocemos muy bien, no nos habla de su personalidad. Muy bien. Eso a nivel personal. Dale. Sí, perdona. Esa personalidad también bien llevada puede ser un caso positivo, ¿no? Es decir, pues es la típica persona que, oye, un día estás, por lo que sea, algo te mosquea, ¿no? Y vas a hablar con esta persona porque sabes que te escucha, ¿no? Y que al final eres así, tampoco vamos a poder cambiar. Es una persona que le gusta estar con unas personas que a lo mejor se tendría que tomar menos cafés, no digo que no, pero su manera de ser es así, ¿no?
Pues igual hay que reconducirlo a un uso común para que siempre sea, igual no nocivo, no voy a decir tóxico, ¿no? Pero quizás más positivo, ¿no? Claro, Es esto es un curioso. poco lo que hablábamos al principio, ¿no? De encontrar una oportunidad en el conflicto. Exactamente. A mí me parece algo muy curioso también aquí, lo comparto desde mi interpretación, y es que te dice que él llega tarde al quirófano 15 minutos, ¿vale? Pero quien está mosqueado con él es su supervisora, no los cirujanos que llegan tarde y algo así, ¿no? Me parece curioso, ¿no? El caso, ¿no? En donde dice, quien está mosqueado es la supervisora, pero en realidad la gente se toma el café con él porque es muy agradable, muy tal, y todo el mundo le quiere porque luego en el quirófano el tío es chapó. Curioso, ¿no? Tiene como ese lado positivo y ese lado negativo, ¿no? Esa personalidad, esa manera de ser, me llama la atención. Claro, porque al final en una parte de la historia, pues no deja de ser, para el supervisor va a ser algo negativo totalmente. Es que si él está buscando un rendimiento y está buscando unas cosas, claro, el supervisor lo va a ver muy bien. Los otros dicen, yo me estoy llevando como la parte buena, ¿no? Bueno, dice, bueno, llego tarde a una operación, bueno, pero me tomo un café y paso un buen rato con él, ¿no? Como que esa parte de la balanza en la que lo ponen, el supervisor no lo ve así, no tiene esa balanza. Él quiere resultados y los quiere ya. Entonces es como... pensamiento más tradicional, ¿no? Eso es. Quizás el dejar que las personas sean como son también es lo que le lleva a la motivación y a trabajar bien. Eso es. El supervisor también asume esa responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de los retrasos de las otras personas. Entonces, bueno, quizá también habría que fomentar que cada uno asumiese su responsabilidad, su parte, ¿no? Esto es interesante. Muy bien. Sí, supongo que el supervisor tampoco ha sido capaz de transmitir o de convencer a la gente de la importancia de la puntualidad para poder optimizar la eficiencia de los quirófanos, que es el problema aquí, ¿no? Cuando llega 15 minutos tarde a todas las operaciones, al final estás utilizando un quirófano que podrías estar utilizando para otra cosa. Límites. Hablábamos en la otra reunión de poner límites, ¿no? A lo mejor no están claros esos límites. Y a Sí, yo lo que veo raro es... Perdón. No, perdona, es que como siempre hay un delay, perdona. Yo además es que justo lo comentabas tú, ¿no? Yo lo que no veo raro, o sea, lo que me extraña, ¿no? Es eso, que solo le molesta a la supervisora, porque al final es el ambiente de trabajo de todos, ¿no? Es como que todo el mundo asume que va a llegar un cuarto de hora tarde siempre, y como que ya están acostumbrados, pues no pasa nada, porque cuando llega ya es bueno, ¿no? No sé si han llegado a este punto o cómo se justifica eso, no tengo ni idea. Pero eso es institucionalizarlo, ¿no? Y que al final es como, venga, yo acepto que eso va a ser así y punto, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea lo bueno. Esto para es muy todos. interesante, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de transformación en empresas, hablamos mucho de normas, pero no hablamos de la cultura, ¿no? Y la cultura produce ese tipo de comportamientos, ¿no? Y es como hay una norma que dice que tienes que llegar puntual, pero hay una cultura que es la de que llego 15 minutos tarde y no pasa nada. Se ha convertido ya en algo cultural. Aquí que no se nos olvide que hay detrás unos pacientes, ¿vale? Igual que en los equipos hay detrás unos clientes que son los que verdaderamente sufren. Entonces, yo no soy partidaria de dejar de normalizar esos retrasos porque detrás hay una persona sufriendo y esperando. Entonces, bueno, sí que soy más partidaria de poner el límite claro, de alguna forma gestionar ese conflicto para que intentemos entre todos que no pase, más que nada para que otras personas no sufran esos retrasos. No sé cómo lo veis el resto. Que no se nos olvide también la parte del cliente y la parte de pacientes, que no hemos hablado de ellos, yo no he hablado de ellos en ninguno de los grupos, pero están ahí. Sí, y al final un retraso de 15 minutos es un retraso de 15 minutos en una operación y luego se convierte en media hora y luego se convierte en tal y todo va encadenado. Y para los siguientes, claro. Y puede haber personas, y puede haber personas que se queden sin operación o sin productos o sin valor y solo por un conflicto no resuelto. Eso es. A nivel emocional, ¿dónde creéis que están cada uno de ellos? ¿Cómo creéis que se siente Jaime con esta situación? ¿Cómo creéis que se siente la supervisora? Yo creo que Jaime está en un momento en el que ha dicho que no. Pues por mis cojones que sí. ¿No? Es como, pues si no lo resuelves tú porque estás por encima y no me dejas esto, pues lo resuelvo yo como me da la gana y hago yo lo que quiero. ¿Qué emoción hay ahí detrás?
¿O qué emoción interpretas tú que hay ahí detrás? Ahí, pues, no sabría decirte. Es complicado, ¿eh? Es complicado porque yo al menos Sí. me falta todavía conocer mucho sobre emociones y sobre gestión de emociones porque no sé ahora mismo clasificarlo. Yo sé las básicas y la ira no lo veo, miedo quizá un poco, pero no sé decir más. Pues Ira en la parte de supervisión, la ira sí, disculpa. No, termina. Ya está. Ya está. Sí, yo en la parte de supervisión la ira la veo clarísima. Y en Jaime, tal vez un poco, ¿no? Un poco que haya llevado a otras emociones, pero partiendo de la ira. O sea, creo que el tío está un poco enfadado porque no lo dejan irse de vacaciones y entonces pues decide que cuando decides hacer algo, o sea, hablando mal, poner tus cojones encima de la mesa, como decía Eloy, pues es porque estás un poco enfadado, al menos, ¿no? Sí, cierto. Y hablando de emociones concretamente, muchas veces vemos como tiene esta emoción, pero puedes experimentar varias emociones a la vez. O sea, puedes tener ira y tener tristeza. De hecho, yo concretamente identifico a Jaime con la ira, como tú has dicho, y porque la ira significa poner límites. Yo te pongo mis límites. Entonces, yo esto me lo voy a coger. O sea, no estoy de acuerdo contigo y si no me lo das, pues me lo cojo por mis cojones, ¿no? Como habéis dicho vosotros. También puedo identificar quizás algo de miedo, ¿no? Miedo a perder lo que tienes y quizás tristeza, ¿no? Derivada de ese miedo. Podría ser la tristeza, es una emoción que te empuja a si pierdo algo, ¿qué puedo hacer para recuperarlo o para suplantarlo, ¿no? Entonces, quizás hay algo de eso, no lo sabemos, no lo hemos visto, pero yo podría interpretar que Jaime quizás tira por ahí. Y a la supervisora igual, yo también veo miedo. O sea, miedo, ira. Yo también ira, ¿no? Que dice, oye, que te estás saltando las normas. Pero yo también ahí veo un poco de miedo, ¿no? Por parte de la supervisora, ¿no? Porque al final ella no va a poder dar, en un momento concreto dice, es que si yo tengo algún problema en esta especialidad concreta, que él es un crack, pues yo no voy a poder dar un buen servicio y a lo mejor no voy a poder. Entonces, también se junta un poco, ¿no? Mira, justo escuchándote ahora, a mí me ha llegado esa parte de autoestima al hablar tú ahora y compartir eso, ¿no? A lo mejor no tengo miedo a no ser capaz de gestionar esto, ¿no? Como supervisora. ¿Dónde quedo yo si no soy capaz de gestionar y de poner ese límite? Eso es. Completamente de acuerdo. Sí. La parte de autoestima en la supervisión al final es eso, ¿no? De que se te escape, ¿no? También un poco de parte de control, ¿no? Que se escape a tu control. Ya, claro, sobre todo porque es que está haciendo un poco lo que le da la gana por detrás y aún así, o sea, él ha dicho, yo te permito por un lado, pero por otro hay una parte que se escapa a mi control, que estás haciendo un poco lo que quieres. ¿Y dónde quedo yo? Y encima luego tengo esa parte en la que no puedo controlar que encima te vas y encima no sé si voy a poder dar ese buen servicio. Entonces, la parte de la supervisora es bastante compleja ahí en esa parte. ¿Y en expectativas se os ocurre algo? Expectativas profundas, ¿no? En la parte esa. Es que a mí me está ocurriendo igual que en el ejercicio anterior, que vamos escalando, ¿no? En este caso vamos bajando en el iceberg y creo que puede haber algo más profundo, solo que habría que hablar con Jaime también, a ver qué le ocurre, qué espera él en realidad de su trabajo y de la organización y de su supervisor. Qué interesante. Pero él te lo está diciendo, ¿no? Él te lo está diciendo, que él quiere ser un crack en trauma, ¿no? O no sé qué, en su parte. O sea, que él quiere ascender lo máximo posible. A lo mejor él lo que querría ser es jefe de enfermeros de la parte de traumatología. O sea, no sé. Yo creo que está ahí un poco. Pero se está respetando. A lo mejor él no se siente respetado. No, porque al final le están llevando a otros lados y se está llevando quejas de otros sitios. Claro. A eso no le gusta. El estatus previo igual era ese, o sea, se le está acostumbrado a esto y para él esto es un cambio. O sea, hace nada no se planteaba esto, él lleva tiempo funcionando así y quizás no entiende por qué de la noche a la mañana esto tiene que cambiar, ¿no? Que haces el cambio asociado como un castigo, ¿no? He hecho algo malo, entonces me estás cambiando. Que no sé si va por ahí, pero a lo mejor se lo toma un poco así.
Interesante, ¿eh? Castigos. Ese es un temazo también. Lo mismo Jaime se lo está tomando como un castigo. O siente que lo están castigando. Me ha gustado, Alex. Lo hago bien y encima me castigan. Claro, claro. Claro, pero eso es que lo hace bien bajo su punto de vista. Bajo Sí. el punto de vista del resto, no. Ese es el problema. Bueno, te dice que es pagado por todos los cirujanos y tal, Claro. que es un crack en su trabajo. Sí, es un crack en su trabajo, pero también te dicen que en otros que no suele controlar su instrumental y que, o sea, ahí tiene quejas Las por otros otras sitios. especialidades, sí. Dice que los otros están mosqueados porque no las controla. Eso es. Entonces, es probable que eso no le esté gustando, porque al final es como, joder, o sea, yo soy bueno, pero claro, yo soy bueno en una cosa. Vale, creo que tenemos que volver. Sí, estarán volviendo ya. ¿Sí? Vale, pues volvemos y comentamos en el general. Pero no sé por qué los de la sala 1 todavía están todos conectados. Así que puede que dentro de 45, dentro de 45 segundos ya están todos. Ya están. Están todos. Ah, vale, vuelven a esta sala, ¿no? Eso es. Sí. Vale. Que vosotros os habéis quedado en la sala principal. Vuelvo a compartir. Vale, ¿alguno de vosotros quiere compartir algo que le haya llamado la atención en este ratito o hasta ahora? O de las causas, o de los niveles, o de la conversación, o de cualquier otra cosa que tenga que ver con la gestión de conflictos, pues me ha llamado la atención esto. Algo que hayáis descubierto. Algo que podéis que hayáis relacionado con un conflicto que hayáis tenido vosotros. Joder, me he dado cuenta de que... ¿Queréis compartir algo? Es curioso que no nos damos cuenta de todos los puntos de vista que hay dentro de una historia. A mí es lo que más me choca o me quiero ver de esta parte, ¿no? Que solamente estamos viendo la parte del supervisor, pero no estamos conociendo el resto de partes, ¿no? Es como que todo lo bajamos, lo vemos debajo de un sesgo de una sola persona. Eso es lo que más me llama la atención, ¿no? A mí lo que que incluso viéndolo desde el lado de una sola persona, la cantidad de caras que tiene el prisma, es decir, la cantidad de enfoques que le puedes dar y, bueno, no sé vosotros, pero yo aquí me hubiera limitado a este tío es un capullo, ¿sabes? Un poco más, o sea, no hubiera pasado mucho de ahí. Yo, al hilo de lo que decía Eloy y de lo que dice José Alberto ahora, me choca mucho como si nos vamos enfocando en distintas partes o en distintas personas, van surgiendo otros niveles, otras ideas, ¿no? Que al principio, si lo ves en general, pues te parece lo que ha dicho ahora mismo José Alberto, que, jolín, este tío, ¿qué hace? Qué mal lo está haciendo, pero en realidad, ¿no? Si ponemos foco o si de verdad supiésemos qué piensa cada una de las personas y tuviésemos una conversación, saldrían otras ideas muchísimo más profundas, seguro. Y tener tiempo para mirar el conflicto, ¿no? Para mirarlo, para pararte y decir, ¿qué está pasando aquí? Dedicarle tiempo y bajo el respeto, ¿no? A cada una de las personas y de las visiones, pues ya sí que poder dar con una solución para gestionarlo. Bueno, otra formación. Y sobre todo el comentarlo con otras personas, porque tú muchas veces cuando te enfrentas a un conflicto, ya sea en el que estás tú involucrado o tienes que solucionar a otras personas, pues al final tú lo ves con tus ojos y sacas tus conclusiones según pues tus experiencias, tu punto de vista. Aquí el estar constantemente hablándolo con otras personas te hace ir viéndolo de diferentes maneras. O sea, escuchas a alguien y dices... pues mira, la verdad que también puede ser eso, o puede ser eso otro, ¿no? Normalmente en tu día a día no vas hablando los conflictos con todo el mundo. Pues muy interesante porque habéis comentado diferentes partes, diferentes puntos de vista. El siguiente concepto son los componentes. Entonces, a ver, ¿qué componentes tenemos en nuestro conflicto, ¿no? ¿Qué partes tenemos? ¿Cuál es la relación entre ellas? ¿Cuáles son los hechos realmente objetivos
que están provocando o causando o afectando al conflicto. Entonces, sobre todo esto que estáis comentando ahora, que vamos profundizando, vais sacando y escarbando y viendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final, los hechos objetivos afectan a las partes, ¿no? ¿A quién afecta más dependiendo de qué hecho? Las partes es cuál es la relación, cuál es la historia que hay entre las partes y qué hecho concreto ha ocurrido y cómo está afectando esa relación entre las partes. Un poco estas relaciones, estas preguntas entre los diferentes componentes del conflicto y como pone en el texto, ¿vale? No se os olvide desde el no juicio, lo cual es muy difícil, como Fran nos recordaba al principio, al final siempre vamos a emitir un juicio, pero como estamos hablando con más gente, vamos a intentar mitigarlo. Desde el no juicio, ¿cómo desde un observador neutral podemos identificar estas partes, estas relaciones, estos hechos objetivos e intentar resolver a esas preguntas que interrelacionan todos los componentes? Tiramos con esto, a ver, sin más introducción, con el caso, ya hemos escarbado, nos separamos 10 minutos y vemos. Aquí la idea sería pues tratar de ver, vale, en este conflicto, ¿cuáles son las partes? Identifiquémoslo claramente. Después, ¿cuál es la relación entre las partes? Después, ¿cuál es el hecho objetivo? Y ahora volvemos al principio. Oye, ¿cómo está afectando a las partes este hecho? La relación, estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la historia entre las partes? ¿Cuál es el hecho y cómo afecta la relación? ¿A quién más afecta este hecho? Porque muchas veces no miramos que el conflicto que tenemos afecta a otros, a otras personas también. Entonces, vamos a escarbar por aquí, a ver qué sale en la conversación. Ya habéis iniciado esa arqueología, en el caso. ¿Cuánto tiempo os dejo? 10. 10 minutitos. Sí, gracias, José Enrique. Pues, buen viaje. Venga. Buen viaje. Hola, chicos. Hola. Hola. ¿Qué tal? A Ana y a mí nos toca juntas en todos los grupos. Sí, este random no es muy random. Pero en esta no tenemos moderador. Está José, pero es que no se le ve, está en el fondo solo. Vale, por eso. Vale. Vale. Ahora sí. Vale, chicos, que buscar el hecho, ¿no? La causa original. Yo estaba releyendo porque antes tenía como otras ideas y ahora al releer puede ser que como el hecho objetivo sea el tema de la rotación o no rotación, como que se haya iniciado ahí una separación de partes y una parte sean los que creen o quieren esa rotación y otra los que no. Es que no sé cómo lo veis. Podría ser. Podría ser, es difícil. Yo es que creo que lo he comentado antes. Yo es que en toda la serie de conflictos o subconflictos dentro del gran conflicto, yo veo uno claramente que no es atribuido solamente a esta persona, que es el tema de la gestión de las vacaciones. Porque parece ser que es algo que lo he comentado antes y lo hemos vivido muchas veces, hay algo oficial y luego lo que realmente se hace por detrás, ¿no? Entonces creo que el tema de las vacaciones es un problema, un conflicto endémico en el hospital y en cambio los otros dos aparentemente son personales con esta persona. Habría que ver, indagar de dónde viene, pero sí que es algo más personal porque él es el que llega tarde por un lado, solo él, según el texto, y por otro lado también solo él es el que se niega un poco a aprender a ser multidisciplinar y agarrarse a que es muy experto. Entonces veo dos muy personales y otro que sí que atañe a la plantilla entera. No sé si lo veis vosotros igual o... Yo también veo un tema de que digamos en este caso la persona responsable, ¿no? Tiene una autoridad, por lo que se ve que es conocida, porque él sabe un poco capearlo, ¿no? Para podérselo saltar, pero tampoco está consolidada. Es decir, por una parte teme, me están saltando, no lo están haciendo bien, y por otra parte la otra persona, en este caso Jaime, es consciente de lo que está haciendo, ¿no? Entonces,
No sé exactamente cómo lo van a solucionar, pero también nos falta el espectador este neutral que habría en medio, ¿no? Ni siquiera una de las dos partes, sino que alguien nos contara el conflicto desde un punto de vista objetivo, ¿no? ¿Y creéis que hay solo dos partes? O sea, ¿no meteríais a la jefa de las enfermeras, a no sé quién, a los otros, bueno, a los otros empleados? O sea, porque toda esta gente también se debe ver afectada por este conflicto. Claro. La jefa parece que está de acuerdo con él. Por eso estaba intentando buscar el hecho objetivo, porque aquí cuando empiezan a hacer lo del sistema de rotaciones, que es lo que propone el director, él como que no quiere, y de hecho el único quirófano que no tiene esa rotación es en el que está él, que él no quiere. Y además Irene apoya a que ese quirófano no tenga rotación, con lo cual Irene está totalmente posicionada con Jaime, que además pone que habían estudiado juntos antes, que esto lo hemos visto. Claro, pero al final hay más partes sobre el conflicto, o sea, que lo estamos reduciendo al enfermero y a la supervisora, pero que hay más partes que están impactando en que el conflicto se haga más bola. Está claro. Totalmente. Totalmente. Es algo organizacional, es algo endémico, es que es así. Lo que pasa es que yo creo que esta persona ha adquirido mucho poder. En el fondo, por lo que decías tú, Claudia, está avalado por esa persona. Y de hecho, yo me pongo no sé, en el día a día en tu trabajo y encima en este sector, que es el sanitario, que es muy serio, estás jugando con la vida de la gente. Y tú imagínate poder tener el poder de llegar 15 minutos tarde cada 2x3. Y parece, según el texto, que no se le ha dicho nada. O sea, es algo que lo sigue haciendo. También es verdad que justo relacionado con eso, lo que hemos hablado en el grupo de antes, es que también se le ha dado poder porque es el especialista en ese área. No hay nadie más que pueda hacer eso. Entonces, se le ha avalado mucho por eso. Sí, y de hecho yo creo que es una de las explicaciones por las que él se niega a aprender otro tipo de cosas. Se siente muy seguro en esa especialidad, se quiere mucho, tiene mucha autoestima y creo que es una de las causas por las que no quiere ese equipo multidisciplinar, o por lo menos que a mí no me toque, yo soy el gurú de esto y aquí estoy, y eso me da muchísimo poder. Sí. Pero es que quizás está reconocido. Pero tú fíjate, todo eso lo has sacado de tu interpretación del texto, porque a este hombre lo conocemos de Por supuesto. Entonces, claro, también lo mismo estamos viéndolo a través de los ojos de esta mujer que ha sacado la misma conclusión que tú, porque es cierto que el texto te hace sentir eso. Bueno, el texto dice que él se niega, que no lo ve, que es un gasto de energía, pone excusas basándose en que no lo ve, es un gasto de energía, es un gasto de tiempo inútil, según él. Sí, pero... Y que eres muy experto en algo. Si tú te pones a pensar, y yo qué sé, imagínate que eres, no sé, yo, por ejemplo, gestor de proyectos, y ahora viene el CEO de la empresa y te dice, oye, que ahora todo vamos a ser de todo y tienes que ser desarrollador, tú piensas, pero si yo lo hago como el culo, ¿por qué me voy a poner a hacer el esfuerzo de ser desarrollador que ni me gusta ni se me da bien cuando hay gente que lo hace bien y yo hago bien otra cosa? No, pero no te equivoques, o sea, quiero decir, yo no le estoy tratando a él como el culpable, ¿eh? Estoy definiendo a lo mejor... es que a lo mejor gran parte de la culpa la tiene la compañía o la empresa Primero, por no ser transparente con esto o no hacer alguna dinámica con el equipo diciendo, bueno, creemos que es bueno o positivo para el hospital tener un equipo multidisciplinar y hablarlo y hacer una dinámica con esto y ver qué piensa la gente pero parece que por el texto es impositivo. Entonces, quizá ahí pueda ser uno de los problemas. Chicos, por volver a lo que teníamos que mirar en esta parte. ¿Cuál entonces diríais que es el hecho objetivo? Es que es difícil, ¿eh? O sea, me lo he tenido que releer porque además yo estaba contigo, María, en que era ella contra él, pero no. Es que soy yo que estoy leyendo el texto, que soy el que propongo cambios y Irene, la supervisora, y Jaime son compis, ¿sabes? Son del pasado y soy yo la que tengo el conflicto con Jaime. Que es de coña, o sea, me ha costado, son las 1 de la mañana, ayer me Las 11 ya, ¿eh? No, yo creo que lo que pasa un poco es que esta señora está en el medio de varias cosas. Es un
hay cosas que me molestan, quiero cambiar, pero no puedo cambiar porque una persona por encima mío jerárquicamente a la organización está de acuerdo con esa otra persona, entonces se genera ahí una frustración y lo pago con el que puedo, que es el enfermero, o sea, un poco, da la sensación. A ver, yo creo que el hecho, no sé, por poner mirando un poco el final, que al final como que resume un poco, es el hecho objetivo es que se ha hecho un esguince y no se han podido hacer operaciones mientras él no ha estado. ¿Eso es un poco la guinda o el hecho objetivo? Pregunto. O sea, él cuando no está no se pueden hacer sus operaciones. Quedan 2 Y entonces minutos, eso ¿vale? es lo que repercute en que él quiera vacaciones pero no se las puede coger y a lo mejor ella con él es más exigente con las vacaciones, no lo sé. Pero al final el hecho objetivo es que él ha faltado y sus operaciones se han tenido que cancelar. Y bueno, eso y que Uno del... claro, y que tú como supervisor, según el texto, te enteras de esto al lunes siguiente, cuando tiene el esguince. Es decir, que también esa falta de comunicación, esa falta de... no te puedes enterar de esto. Esté mal hecho o no, el hecho de hacer el change de me cojo vacaciones de esta forma y si lo hace todo el mundo, pero esté bien hecho o no, mal hecho o no, el hecho de enterarte tarde también es otro problema. Me gusta, es un buen punto porque no lo había visto así, Ana? O sea, que el hecho objetivo es justo el final. Claro, nosotros estamos ahora leyendo todo lo que se supone que ha pasado desde antes, pero a lo mejor ha sido este hecho final, el hecho objetivo, que ha ocasionado que ahora pues nos hagamos retrospectiva de, claro, es que fíjate, y hace 15... O sea, que sí que puede ser, que yo no lo había visto así. Yo estaba en el pasado buscando ese hecho objetivo. Ya, es curioso. Y las partes, entonces decís que hay más de 2, claro, que puede ser, por un lado, nosotros, ¿no?, como directores, y por otro lado Jaime, y por otro lado Irene, y por otro lado los compis. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Empezar a venir ya el resto, ¿vale? Pues callaros, no les insultéis. Que... Entro y escucho. Ya, no les insultéis. ¿Qué está haciendo? Pero estaba hablando del enfermero, ¿eh? Vale. Estaban leyendo entre líneas del documento y han visto insultos por ahí. Estaba pensando ahora mismo que si estamos todos dando muchísimas ideas, hablando, dudando, con este caso me estoy imaginando lo que puede ser ahora mismo un hospital en plena pandemia. O sea, me lo puedo imaginar. O no me lo puedo imaginar, mejor dicho. Gracias a Dios. Sí. Cantidad de conflictos internos que tiene que haber ahora mismo, sí, madre mía. Y sin tiempo para pararse a mirarlos. Exacto. Y cómo estará afectando eso a los pacientes, la cantidad de conflictos no resueltos. Y de no descanso y de todo, es que ahora tiene que ser... Buah. Te pone la carne de gallina, ¿eh? Nos hemos quedado un poquito cortos de tiempo, disculpad chicos, pero bueno. Avanzamos y recapitulamos al final. Para no... Eso es, sí. Vale, pues voy a... Vamos a por el último, ¿no? A por el último concepto. Eso es. Voy a compartir y continuamos. Y una cosa, David, después al final de esto, tendrá esto una solución, ¿no? Porque yo me estoy muriendo las uñas. No lo sé. No nos dejéis como las pelis estas que acaban rollo Inception, que si la brújula, perdón, el ítem este, ¿sabes? No puede ser. Spoiler, Sergio, que te está a ver si... Hace tiempo de esa peli, Lo digo porque os vais a jugar el feedback, ¿eh? O sea, como nos dejéis así... Ahí te queda, Fran. No sé pero cómo... yo si quieres te doy mi solución, pero será la mía. Claro, y yo podré tener la mía. Vale. Venga, me vale con eso. Venga, ¿tiras, Fran? Venga, tiro. El último concepto, el PIN, ¿vale? La pirámide de Ackland, ¿vale? Muy sencillito. La posición en la que las partes expresan con claridad cuál es la posición que tienes frente a esta situación, frente al conflicto. La demanda es lo que quieren, ¿vale? Ahora lo vamos a analizar.
pero detrás de esa posición existen unos intereses y unas necesidades. No se suelen explicitar cuando nos comunicamos y, sin embargo, son el origen del conflicto y la razón de que ese conflicto se mantenga en el tiempo. Entonces, estos 3 conceptos muy sencillos. La posición es la postura que tiene cada una de las partes desde la que se afirma algo, ¿vale? El interés es aquello que les motiva, lo que ellos realmente desean, y la necesidad es aquello de lo que no se puede prescindir. Tienen que tenerlo sí o sí. Y muchas veces confundimos intereses y necesidades, y de ahí también el que no seamos capaces de gestionar los conflictos, ¿vale? ¿Avanzas? ¿Vale? Entonces, desde aquí decimos, ¿cómo gestionarlo? ¿Cómo llegamos a ese punto de encuentro? ¿No? Pues la posición es absolutamente diferente, como vemos aquí, ¿no? En esta ilustración es diferente, pero lo que tenemos que hacer es tratar de buscar el espacio de diálogo que existe en intereses y en necesidades. Las posiciones y los intereses son negociables, las necesidades muchas veces no, ¿vale? Y hay que aceptar la imposibilidad de que lleguemos a un acuerdo a nivel de necesidades. Pero es importante muchas veces un conflicto en una organización. Pues al final hay 2 posiciones diferentes, pero a lo mejor tenemos que empezar a pensar, ¿qué es lo que queremos? Joder, si los 2 estamos en el mismo barco, trabajamos para la misma empresa o estamos en el mismo equipo, tenemos la misma misión. O sea, vamos a centrar la conversación en el interés que nos une y no en la posición que nos separa, ¿no? Y también para llegar a esa parte de interés que nos une, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que no puedo prescindir? Porque a lo mejor si yo entiendo que tú no puedes prescindir de eso y tú entiendes que yo no puedo prescindir de esto otro, el espacio se centra en lo que sí podemos negociar y no en lo que no podemos negociar, ¿no? La manera de gestionarlo. Y no nos queremos enrollar más porque queremos que haya espacio para el debate final. Entonces, igual, si no tenéis preguntas o dudas, nos vamos a analizar esto en nuestro caso el enfermero. ¿Cuál sería la posición de cada una de las partes? ¿Cuál sería el interés, lo que ellos desean, cada una de las partes? Y luego vamos a buscar cuál es la necesidad, lo que ellos no pueden prescindir. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? Pues nada, habéis estado contando esto también, ¿no? Un poco las posiciones. Habéis hablado antes de intereses. Me acuerdo que alguno de vosotros ha estado antes con lo de las causas y hablamos de intereses y necesidades. Esto lo veréis también, os lo decía antes, ¿vale? En la literatura también son como las capas de la cebolla, porque al final la capa de fuera es un poco la posición que tenemos, lo que decimos. Luego es lo que queremos y luego realmente lo más profundo es aquello que necesitamos, ¿no? Entonces, ¿dónde encontráis esas posiciones, esos intereses y esas necesidades? Yendo un poco por orden, las posiciones, lo que dicen cada uno de ellos, ¿dónde se posicionan? Jaime cree que es muy inflexible. Estoy hablando. Jaime cree que es muy inflexible la norma del hospital. El que nos está contando la historia, el responsable de Jaime, cree que llega tarde adrede por tomarse un café con los compañeros a las operaciones, ¿no? Yo no veo su intencionalidad, ¿eh? O sea, yo creo que más bien dice llega tarde, no que lo haga adrede, no sé, no llego tan lejos. Yo tampoco percibo intencionalidad, no nos da más información que esa, entonces tampoco parece ser. A lo mejor ahí lo he metido yo un poco con cuña. O sea, creo que para mí lo que me deja ver es cuando una persona llega a reincidente y él se está quejando de la reincidencia, sí que achacas cierta responsabilidad de, mira, o sea, lo tienes que estar haciendo aposta, porque si no llegarías siempre tarde. Ya, pero lo ves pero es verdad que no lo ves explícitamente. Pero lo ves como un reto o algo a la dirección o a la gestión, o sea... Claro, yo, o sea, según he leído del texto, sí. De hecho, lo que está tratando es la amargura del que lo está contando. Dice, joder, es que siempre, o sea, hemos retrasado y solo se retrasa. O sea, el único motivo de retraso es que Jaime llega tarde 15 minutos a las reuniones, a las operaciones. Lo que pasa es que es verdad, es importante, pero es difícil saber si es adrede, claro, si es adrede o no. Porque está retando o porque también por el contexto, como te están poniendo que es una persona, pues eso, muy afable, muy de hablar con los compañeros, muy el típico gaditano, pues lo mismo es que se toma un café y se lía a hablar
y llega tarde, ¿no? O sea, por su forma de ser. También es verdad que repetidas veces te da lugar a pensar otra cosa, ¿no? Pero bueno, es verdad que es difícil. Claro, lo que pasa es que ahí tendríamos que ver si los supervisores y la gente ha trasladado la necesidad de llegar, que siempre se está llegando 15 minutos tarde, no a lo mejor personificándola, pero sí poniendo clara cuáles son las normas. Lo dicen, yo creo que no dicen en ningún momento. Es que se ha reiterado en varias ocasiones que no hay que llegar tarde a las operaciones porque se retrasan. O sea, a lo mejor es que en ningún momento se declara la norma. Simplemente se le toma en cuenta de que como él es así, pues llega siempre tarde 15 minutos. Y bueno, como todo el mundo le quiere, pues todo el mundo, pues como que hace la vista gorda. Pero ahí, sí que hay quejas, la norma no de los retrasos, pero sí que hay quejas. Y les habla, pues que no conocen las especialidades o que le trasladan hacia donde... O sea, aquí hay más de fondo, yo no sé si en concreto por el tema de los retrasos, pero no es la primera vez que hay algo con respecto a esta persona. Pero de todas formas estamos quedando en la parte más superficial. Sí, nos hemos enganchado ahí con lo... Claro. Sí. Las quejas, Alonso, son sobre el manejo instrumental, fíjate. Es como sí, tú dices, pero eso, que hay más de fondo. No digo respecto al retraso, sino que ha habido quejas. O sea, algo ha habido. El tema... a ver, yo veo que a esta persona le interesa mucho tomarse vacaciones cuando le viene bien. Lo que quiero pensar es que tiene una necesidad imperiosa de tomarse vacaciones cuando le viene bien. O sea, yo creo, me gustaría pensar que el punto común es hacer que esto funcione bien. ¿Eso es interés o necesidad? ¿Has utilizado ambos términos? Ya, a caballo. Eso, yo entiendo que tiene interés en cogerse vacaciones cuando quiera, pero digo yo que no es la necesidad imperiosa que condiciona todo, porque si su necesidad no puede vivir sin tomarse vacaciones cuando le parece, esto tiene muy mala solución. Ya, pero ahí a lo mejor lo que no se han planteado es que si hay solamente si hay una necesidad de poder coger más vacaciones, tú pones una norma, pero al final nadie la cumple, es que a lo mejor hay algo que hay que hacer. Quiero decir, si alguien luego está buscando las triquiñuelas para poder hacerlo por detrás y al final se puede hacer, busquemos la forma de, bueno, pues es que a lo mejor si aún así luego salen las cosas, pues vamos a hacer el cambio, ¿no? Y vamos a decir, bueno, pues cambiamos la norma siempre que podamos dar un servicio, ¿no? Nos estamos yendo a la solución. ¿Cuál sería el interés entonces del supervisor o la supervisora? ¿Que cumplan las normas o cuál? Yo, por ejemplo, pensando en él, en Jaime, veo, como ha dicho Alonso, que yo al menos las vacaciones las ubico en intereses, en interés personal, interés propio. Y en cambio, no sé por qué me da que en cuanto a necesidades le ubico en cuanto a la especialidad de la que no se quiere mover y se siente en una zona de confort y muy cómodo. Es decir, no quiere saber nada de la multidisciplina, no quiere saber nada de otras especialidades y creo que es porque tiene mucha autoestima, mucho control y mucha seguridad en esa especialización y de hecho es avalada por esta doctora. Entonces creo que se siente bastante fuerte en ese sentido y creo que es una necesidad. Lo atribuyo yo, lo entiendo yo como que para él como persona es una necesidad. En cuanto a Jaime, estoy pensando más en cuanto a organización que me cuesta un poco más, pero en cuanto a Jaime lo veo... La otra parte no es la organización, la otra parte es una persona también. Una persona, sí, bueno, el manager, el gestor. Sí. O sea, a ti te toca esto y te dicen, tu trabajo es conseguir que esto funcione. Y sí. normas que tenemos. Sí. A lo mejor el supervisor tampoco está muy de acuerdo con las normas. Pero no, lo que pasa es que yo en el conflicto yo al menos veo 3 agentes, como mínimo, que es el Jaime en este caso, esta persona que es contratada, el gestor y la compañía en sí, porque creo que son 3 agentes que están metidos en el conflicto. Haciendo foco en el supervisor, ¿qué intereses veríais? ¿Qué necesidades veríais también? Yo entiendo que el interés que tiene es hacer cumplir una norma que es igual para todos, que eso, bueno, pues también tiene su valor. Y yo quiero entender que la necesidad es la de hacer que funcione, con independencia de las normas que tenga. Ahora tiene estas, pero podrán cambiar. Pero el objetivo último de todos es atender a los pacientes.
Sí, pero fíjate, pero tú fíjate, Alonso, si el coordinador, el supervisor, tiene, como dices tú, tiene el interés de cumplir las normas, en cuanto a los días de vacaciones que le da, se la está saltando. Se la está saltando en ese momento. Es decir, yo creo que el interés del supervisor creo que no es seguir la norma. Yo creo que es que todo esto funcione y que se gestione a lo mejor de otra forma, pero y evitar quizá este conflicto con esta persona. Yo creo que el interés es ese. Otra cosa es cómo lo va a hacer y cómo lo va a abordar, pero creo que el interés no es el primer interés cumplir las normas. Yo no lo veo así. De hecho, para mí eso es una posición. O sea, la posición del coordinador es que hay unas normas y tenemos que cumplirlas, o sea, nos han dado un marco de trabajo y tenemos que seguirlo. Es al final lo que tiene que decir, pero también deja entrever que él no está del todo de acuerdo con esa norma, ¿no? Entonces, pues esto es lo que pasa. De, bueno, me han puesto este marco. Dice, cambió guardias, juntó turnos y a tus espaldas consiguió liberarse lunes, martes y miércoles. La gente lo hace, pero te lo cuenta. Pero este hombre ha ido por detrás. O sea, Claro, pero lo que pone también es... No le has facilitado el hacerlo. Claro, pero también pone, siempre le has dicho a Jaime que a ti te parece una norma muy rígida. Es decir, no estás de acuerdo con la norma. Tú como coordinador la cumples y la tienes que hacer cumplir, pero no estás de acuerdo con la norma. Y se lo has hecho saber. Pero lo que tiene que pasar, o sea, para mí el interés es que trabajen en el marco de trabajo y la posición es respetar el marco de trabajo. Y lo que debe tener es que trabajen. O sea, al final, con lo que ha dicho Sergio, ¿no? Tiene que funcionar. Tienen que rodar y tienen que... O sea, las operaciones se tienen que hacer, los pacientes tienen que salir vivos, a ser posible, y todo tiene que salir más o menos bien. Pero luego, por ejemplo, el marco de trabajo rígido, a ti como coordinador no te parece correcto, pero lo tienes que hacer cumplir, ¿no? O sea, para mí es un poco ese rollo. Si tenemos que buscar un punto común, sería encontrarlo en esa necesidad de que las cosas salgan bien y se atienda a los pacientes adecuadamente, y pensad que hay impacto en muchas más cosas. O sea, no solamente que se han suspendido 2 operaciones, es que, bueno, hay un montón de gente que ha tenido que reubicarse en otras cosas. Si facturan por operación, han perdido esa facturación. O sea, que tiene mucho más impacto que eso. Por eso quiero entender que hay un punto de necesidad común. Porque si su necesidad es solamente hacer las operaciones a partir de las operaciones que le gusta, pues es que ni siquiera tenemos ese punto común. Eso sería a nivel de necesidad, ¿no? Ese punto común, ese tema común, y que funcione todo. Y en interés, ese punto en común en interés. Estamos volviendo. Un momentito que os interrumpa, porque no sé si habéis visto el mensaje cuando ha salido que os ha avisado que quedaban 15 minutos a todos. Ya solo os quedan 10 para acabar la sesión, ¿vale? Vale. Para que lo tengáis en cuenta. Perfecto, nosotros ya estamos volviendo, así que si queréis empezamos a compartir todos juntos. Vale, perfecto. Pues vamos un poco a... Sin interrumpir, de lo que estuvierais hablando. Esto ya es el debriefing final sobre, ahora que lo habéis visto todos, hay muchas más cosas, ¿vale? Que no hemos visto. No hemos visto dentro de gestión de conflictos la parte de comunicación no violenta, la parte de cómo nos damos feedback, la inteligencia emocional, las leyes sistémicas, todo esto se aplica a la gestión de conflictos, ¿no? Pero con los conceptos que hemos visto hasta ahora, ¿qué queréis compartir? Tenemos 10 minutitos, ¿no? Para hablar, debatir, qué os ha llamado la atención, ahora, sobre todo el ejercicio. A mí me parece curioso que de lo poco que nos hemos todo el rato, lo hemos nombrado en pinceladas, pero lo importante es al final centrar en que queremos sacar algo para dar un buen servicio, ¿no? Pues al final ya no es solamente que Jaime sea como sea, sino que al final la operación tiene que salir. Y al final lo que decían un poco es que voy a tener una operación que es muy importante y no voy a tener al enfermero que controla esta maquinaria. Entonces, al final, ¿quién se lleva la peor parte de todo esto, de esta mala gestión? Eso es un poco lo que me hace a mí reflexionar. Los clientes, ¿no? Sean los clientes, sean pacientes, son los que se llevan la peor parte de que no gestionemos los conflictos. Sí, porque a lo mejor que él no pueda operar requiere una reprogramación de esa operación dentro de X tiempo o hasta que venga alguien que pueda hacer esa operación. Por haber habido un conflicto en concreto o pues eso, y que no se haya podido resolver.
Y a mí eso también me ha sorprendido porque cuando estábamos hablando de las partes implicadas y no habíamos pensado en los enfermos en ningún momento. Entonces, a mí me ha tocado porque efectivamente al final el objetivo de todo esto es atender enfermos. Y era lo que nos habíamos centrado mucho en cuál era el conflicto entre las partes y no habíamos pensado en los enfermos. Qué fácil es perder en cuanto hay conflictos de vista lo importante. Perdimos el foco por completo, nos centramos mucho en las dos partes del conflicto, en la visión de cada uno de ellos, en cómo afectaba a sus equipos, pero no en cómo afectaba al final al servicio. A mí lo que me resulta curioso es lo difícil que es no posicionarse. O sea, al final nosotros intentando ayudar en la gestión del conflicto, ¿no? Intentando ver cómo poder resolverlo, ¿no? E intentar separarse súper objetivos sin ni siquiera haber estado dentro realmente del conflicto, habiéndolo leído, inevitablemente por la experiencia, por tus sentimientos, tu personalidad, te acabas posicionando y según escarbas incluso puedes cambiar de posición, pero siempre acabas posicionado y dices, madre mía, pues cuando lo vives ahí, ¿no? En primera persona, mucho más complicado todavía abstraerte de esa parte. Eso es súper importante porque es lo que hablábamos al principio de tu mapa no es el territorio. Tú tienes tu mapa y por cuestión de supervivencia pura y dura, ¿vale? Tú te posicionas con la parte con la que te sientes más identificada porque es lo que nos ha hecho sobrevivir a lo largo de miles de años. Entonces, para gestionar conflictos, reflexión es parémonos a pensar. ¿Se ha caído Fran? No, no. No, ha dejado de hablar. Ha dicho pensar y te has callado tanto. Sí. ¿Eso es raro que deje de hablar o qué? No. Nada. Os quedan 5 minutos, ¿vale? A mí me resulta muy complicado el tomar posición lejos, ¿no? Para verlo todo de forma objetiva, porque siempre aparecen los sesgos, siempre aparecen los juicios, prejuicios o como se llamen, y no sé, ¿cómo podríamos hacerlo para poder verlo desde fuera? O sea, hay una serie de pasos, hay mecanismos, hay algo. Pues por eso os traíamos este ejercicio, claro. Porque es un skill y como es un skill hay que practicarlo. Entonces, pues el ejercicio de hoy lo que yo os recomiendo es cuando os volváis a enfrentar a un conflicto, que cojáis esto y digáis, voy a analizarlo desde aquí. ¿Tendrá sesgos? Claro que sí, tendrá sesgos, pero empiezas a practicar el disociarte, el pensar, fijaos lo importante de compartir con otras personas cómo lo ven ellos. Comentabais al principio, joder, si esta historia te la cuenta Jaime al principio, que le quieren dejar sin vacaciones con los aloques, seguro que piensas que él tiene razón, ¿no? Entonces, cantidad de cosas que hay ahí. Yo os aconsejo el que podáis coger esto y practiquéis con conflictos reales. A mí, Francisco, lo que me está pasando con este ejercicio y con al leer el texto es que realmente, y lo digo sinceramente, no me estoy posicionando con ninguna de las dos partes, sino que le estoy intentando dar vueltas para buscar la solución. Es decir, realmente me da igual quién tenga la culpa si es que hay algún culpable, ¿vale? Pero que no me estoy realmente posicionando. Seguramente, como tú dices, hablando tranquilamente con las dos partes, en las dos partes te den argumentos que te puedan valer, Otra cosa es que haya malas acciones, que eso para mí es innegable. O sea, Jaime tiene acciones que para mí son reprobables, ¿no? Otra cosa es el por qué se dan esas acciones y ver un poco qué pasa. Pero realmente no me posiciono con ninguna de las dos, ninguna de las dos partes. Sergio, lo digo de verdad, lo digo de verdad. Sí, totalmente. Simplemente comentar que, por ejemplo, tú estás tomando una aproximación desde el punto de vista de resolución, ¿no? Y otros compañeros pueden estar tomando también otro punto de vista desde la transformación, pero ya ahí también tenéis dos conceptos nuevos con los que podéis jugar y decir, oye, quiero ir a resolver, quiero ir a transformar. Y una serie de herramientas, hemos estado hablando de 4 conceptos, ¿no? Un poco lo que son las causas, los componentes, también la pirámide. Y eso nos va a permitir también, según vayamos avanzando un poco en el análisis de ese conflicto, en esa dificultad que tiene, ¿no? Coger un globo, coger distancia y verlo desde arriba, desde otro plano, pues intentar también decidir que vamos a una resolución, vamos a una transformación que nos aprieta más ahora mismo. ¿Cuál es lo mejor que podamos hacer? Es difícil porque lo ha dicho Diana, creo, hace un momento.
Y es verdad, a mí me ha pasado que no me he parado a pensar realmente quién sufre la situación, que son los pacientes. Entonces, si te pones en la piel de los pacientes, quizá lo primero tienes que pensar en la solución como una venda para tapar la herida y luego pensaremos en la transformación, pero realmente si existe un problema que está sufriendo este colectivo, creo que lo primero o lo prioritario es tapar esa herida. Vamos, no sé, yo y de hecho, ¿nos ha pasado alguna vez que intentar solucionar el conflicto crea conflicto? Porque yo soy muy de las que me cuentan algo y yo enseguida intento buscarle una solución. Y la gente muchas veces se enfada conmigo diciendo, quiero que me escuches, no quiero que me soluciones el problema, quiero que me dejes que te lo cuente. Y yo pienso, bueno, cuéntamelo, pero hay un problema, vamos a solucionarlo. Y eso simplemente genera conflicto muchas veces. La pregunta es si la solución que aplicas, la aplicas sobre los resultados del conflicto, sobre la causa raíz. Si no vuelve a ocurrir. Entonces, si no estás poniendo parches. Claro, o sea, yo aquí, por ejemplo, lo primero que hubiera hecho es, dos pacientes se han quedado sin operación. ¿Qué hacemos? Hay que contratar a más gente, hay que tal. Y todo lo otro, pues bueno, si me quieres contar tus historias, pues me las cuentas que está mal, porque no estás solucionando ese conflicto que al final a lo mejor sigue evolucionando y te lleva a otros conflictos, quizás. Claro, y tú piensas, se anulan 2 operaciones, hay que contratar más gente. No, es una posible solución. Una aproximación de resolución, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la razón, cuál es el motivo de que, porque una persona no esté, se cancelen las operaciones? Ah, joder, es que no hay más personas formadas para usar esta máquina. Pues la solución a lo mejor tiene que tirar por formar a más personas. Perdonar que os corte, es que queda un minuto. Vale. Entonces, os he puesto en el chat el enlace para que podáis dar feedback. Y me parece que tanto David como Fran también querían compartir una última diapositiva. Sí, dale. Pues aquí nos tenéis, nada más, chicos, no os vamos a dar la brasa, que esperemos que os haya gustado y podéis seguirnos si queréis y cualquier cosita pues nos podéis preguntar siempre, que será un placer ayudaros. Cualquier duda que os surja de este taller o cualquier otra cosa que penséis que os podamos ayudar.